Oye, Connie, ahora me toca conducir a mí. Sí, ya te veo, espléndido, qué bárbaro. No, 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 de verdad espléndido. Muchas gracias. Muchas gracias. Me hacen muy bien esas palabras. Insustituible nuestro querido Julio Astillero, pero me interesa ver desde este lado ahora cómo lo intentaré ponerlas en aprieto. Lo digo por supuesto con muchísimo cariño y en broma a las participantes de hoy. 201, espero que se vayan agregando. Entiendo que Diana Fuentes es otra de nuestras invitadas. Y Valeria, que es politóloga de origen boliviano también, con la que he tenido el gusto de compartir algunas mesas también en otros espacios informativos y cuya mirada joven, fresca, sobre todo el ángulo económico también, resulta muy importante. Esperemos que lleguen, pero en lo que lleguen, pues entremos de nosotros al tema. ¿Te vas a ir de vacaciones? Te pregunto, nada que ver con la política. ¿Te vas ahora este jueves y viernes este fin de semana o te quedas? Estás en la Ciudad de México, ¿verdad? Ahorita estoy todavía en la Ciudad de México, pero yo espero mañana salir corriendo. Saldrás Por corriendo. lo menos unos 2, 3 días, sí, sí. Y a respirar un poquito de aire puro, porque la ciudad está complicada. Está terrible, fíjate que padezco esta temporada sobre todo, ahora ha empezado a haber algunas lluvias, pero padezco mucho la resequedad y el polen. Me inquieta por la noche, o sea, a lo que Trump le pone al mundo hay que agregarle la resequedad de la Ciudad de México en estos meses del invierno que ha terminado. Ha terminado, oye, pero ayer la montaña de la Jusco nevada, una visión realmente extraña para abril o finales de marzo, Así tener es. a ese volcán apagado que es el Ajusco, montaña misteriosa si las hay. Y luego nos dicen que no hay cambio climático, ¿verdad? Nos dicen que las cosas siguen igual, que todo está normal, cuando el clima está enloquecido. El clima está absolutamente desquiciado, sí, sí, sí. Así es. Tenemos ya a Diana. Hola Diana, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, bienvenida. Hola, hola, aquí colada en miércoles. Muy Con bien. ustedes. ¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo estás, Fer? Muy contenta de verte, de estar aquí con Fede, de compartir este miércoles raro, pero bonito. Un miércoles atípico, con una Diana No, que pertenece más bien a los martes, pero está en miércoles acá, con un bonazo que conduce, está todo rarísimo. Sí, todo revuelto, pero es la revuelto Semana bonito. Santa. Es Semana Así Santa. es esto de lo santo. Vamos para adelante, si les parece, con uno de los temas que habíamos puesto sobre la mesa, que es esta posibilidad que abre la Suprema Corte de que la Unidad de Investigación Financiera investigue a Salinas Pliego, es decir, que se abra la posibilidad de abrir una serie de informaciones financieras que deriven en que se termine esta apelación o se supere esta apelación que el grupo de abogados del empresario había puesto para no sortear uno de los conflictos fiscales que tiene. Si quieres, adelante, Connie, con el tema. Pues sí, se vuelve un poco complicado, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se prepara para discutir el proyecto que representará seguramente un duro revés para la estrategia legal de Salinas Pliego, ¿no? Porque de aprobarse el 9 de abril, pues tal vez el máximo tribunal desecharía el amparo, ¿no? Que Salinas había logrado desde 2022, de manera que había podido frenar el acceso a la UIF a su información bancaria. Y no hay que olvidar que esto surge justamente como resultado de que Salinas Pliego aparece en los Pandora Papers en 2021, ¿no? En esta filtración que expuso a empresarios políticos que utilizaban paraísos fiscales para llevar a cabo evasión fiscal. Entonces, a partir de esto surge pues la posibilidad de que la UIF ingrese, tenga acceso a la información de Salinas Pliego, surge este amparo, y bueno, la resolución de ese amparo ha estado marcada por una compleja batalla procesal, ¿no? Lleva ya casi 3 años en la Suprema Corte de Justicia, antes de que llegara esta nueva Corte de Justicia, pero bueno, ahora se abre otra vez, ¿no? A la discusión, y yo diría que ahí el problema central pues está en la tensión entre dos principios fundamentales que evidentemente pues entran en un conflicto, en una confrontación.
En primer lugar, pues es el derecho a la privacidad y la seguridad jurídica, pero esto aparece frente a la facultad del Estado para investigar delitos financieros, es decir, el lavado de dinero, la evasión fiscal. ¿Y qué es lo que se está presentando aquí? Pues hay un desequilibrio entre privilegio privado y Estado de Derecho. Pero aquí el problema no es solo si Salinas Pliego puede ser o no investigado, sino que el sistema de justicia mexicano en realidad sigue sin definir las reglas claras con las que el Estado puede investigar estos delitos financieros sin invadir garantías individuales. Y entonces ahí se abre una fuerte confrontación y en este tránsito justamente todo se convierte en una disputa política, ¿no? Porque claro, dependiendo de cómo vaya a actuar la Suprema Corte, si va a dar luz verde digamos, a la revisión de las cuentas bancarias de Salinas Pliego, o si no lo hace. Y en este sentido, Salinas Pliego también está aprovechando, ¿no?, pues para colar su posible candidatura a la presidencia del 2030, haciéndose pasar por víctima, ¿no? Entonces, se abren muchas controversias, pero pues vale la pena que ya se resuelva esta situación para ver qué es lo que va a responder la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, Connie, muchísimas gracias. Doy la bienvenida a Valeria Duarte, politóloga. Valeria, qué gusto, muchas gracias por incorporarte a esta mesa el día miércoles. Bienvenida, Valeria. Hola, Fede, ¿cómo están? Connie, Diana, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Hola, Vale, bienvenida. Muchas gracias. Diana, sobre este tema, ¿qué decir? Hay todo un costado político del tema, porque Salinas Pliego es un actor político también, no solo un deudor, ¿no? ¿Cómo ves el asunto? Bueno, creo que hay un costado político porque lo que ha hecho Salinas Pliego es utilizar su caudal económico precisamente como una herramienta que le dé una cierta proyección política. Pero la verdad es que yo, a partir de que tuvo que empezar a hacer los pagos chiquitos de la enorme deuda que le tiene al Estado mexicano y al erario público, lo veo bastante desinflado. Veníamos de meses en los que tenía una posición confrontativa hacia la presidenta, hacia el gobierno, hacia el Estado, con ese discurso que conocemos que es un discurso comprado de las derechas, por ejemplo, la de Milei, ¿no? Que le ha funcionado muy bien hablar de los gobiernícolas, de que el Estado siempre va a contravenir los intereses de los empresarios exitosos porque desea quitarles, ¿no?, capacidad de agencia libre, ¿no? Pero yo creo que ese estatus y ese lugar que decidió ocupar, que parecía que apuntaba sí efectivamente a que quizá alguien le tomara la palabra y se convirtiera en un posible actor político de mayor escala para un proceso electoral futuro. Sin embargo, a partir de que se le empezó a hacer los cobros, creo que esto disminuyó de manera importante. De hecho, la buena inversión que ha hecho en bots y en colocar su imagen pública en las redes sociodigitales también pues disminuyó cuando menos de la centralidad que había estado teniendo. Yo personalmente nunca he creído que Ricardo Salinas Pliego tenga ninguna posibilidad de convertirse en un candidato efectivo en un país como el nuestro. Ya sé que a eso me objetarán, bueno, pero es que nadie decía lo mismo de Milei. Y a eso suelo responder sí, pero es que pues México no es Argentina y no podemos medir la, digamos, consistencia del orden de lo político y de lo social con el mismo mirador. Entonces, bueno, eso por una parte. Por otra, a mí lo que me interesaba es hasta dónde puede llegar la UIF, porque nosotros tenemos antecedentes de estos casos, ¿no? Estuve ahí revisando un poco y está el caso de Emilio Lozoya, por ejemplo, ¿no? El exdirector de Pemex, que también entonces fue sometido a una investigación por lavado de dinero, soborno y malversación de fondos. Se le bloquearon en ese momento sus cuentas. Otro caso, ¿no?, también relacionado, que también fue investigado por la UIF, fue el de
el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, que fue investigado en este caso por el sobreprecio de la planta de agronitrogenados a Pemex. El de Juan Collado, el abogado, también detenido por lavado de dinero y delincuencia organizada, se le congelaron las cuentas. Y el de Eduardo Medina Mora, exministro de la Suprema Corte de Justicia. Y en todos estos casos, digamos, ha habido ya antecedentes de procedimientos de la UIF que me parece que han sido importantes, ¿no? Como ya lo señalaba Connie, en el caso específico de Salinas Pliego, pues logró detener la investigación que había sido ventilada a partir del asunto de los Panama Papers. Pero con un amparo, es decir, que podemos además suponer que hacía parte de toda esa estrategia legal que le permitía no solo entonces postergar el pago de los impuestos que adeudaba el Estado mexicano, sino también un caso como este podría haber sido resultado también de su gestión en los tribunales, una gestión sobre todo de carácter económico, ¿no? Pero logró detenerlo durante 4 años y me parece una señal muy importante de la Suprema Corte que haya dado el paso que despeje el camino hacia esa posible investigación. Es un asunto de interés público, de enorme centralidad, porque estamos hablando básicamente de esquemas que implicaron que podrían implicar lavado de dinero, evasión fiscal, como bueno, esa ya la tenemos más que documentada, y que, bueno, pues va haciendo falta también que en el esquema de justicia social y de recomposición de la relación entre la sociedad civil y el Estado mexicano a partir del proyecto de la Cuarta Transformación, pues casos tan importantes como este no solo se le den seguimiento, sino que además se conviertan en paradigmáticos de lo que espera incluso altísimos empresarios con esos enormes caudales que aparentemente podían comprar en este país almas y todos los jueces posibles. Bueno, es un muy buen indicador de un cambio en el sistema judicial mexicano, el hecho de que se pueda avanzar para, en estos casos, sancionar lo que resulte sancionable, ¿no? Decía hace un momento Connie que, bueno, hay una contradicción posible en la violación, ¿no? De sus garantías, en estos casos legales yo soy medio torpe, ¿no? De sus derechos individuales, pero bueno, el caso es que si se violenta, si se logra demostrar asuntos tan graves como lavado de dinero, bueno, pues eso tiene que ser sancionado. Y bueno, para Salinas Pliego se sumaría una más de sus tragedias, puesto que ya no solo entonces tendría los problemas que está teniendo que enfrentar en los Estados Unidos, la enorme deuda que seguirá pagando en abonos chiquitos, aparentemente en un buen rato, chiquitos gigantescos para cualquiera de nosotros, y a esto se sumaría esta investigación que podría congelar también ahí algunos de sus bienes. Así es que me parece una noticia importante. Muy bien, Diana, muchísimas gracias. Sin duda es un actor político, Valeria Salinas Pliego. Sin duda él va a usar la argumentación que pueda tener un origen legal en denuncia de víctima de que está siendo perseguido políticamente y que estos son excusas de los gobiernícolas para desarmar a alguien que, según algunas encuestas, tiene aceptación dentro de lo que es el bloque antiobradorista, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo ves el episodio? ¿Cómo ves este posible fallo que hay que ver si se concreta de la Suprema Corte? Y al personaje en sí. Tu micro, vale. Perdón, es que lo quito porque a veces hago ruido y interrumpo a la gente ahí. Bueno, yo estaba revisando igual algunos datos y cómo se fue evolucionando el tema, y hay una frase muy fuerte en la que dice: las deudas no se politizan, se pagan, ¿no? Que se ha mencionado mucho, y me parece que es muy certera en este contexto, porque lo que busca Salinas Pliego, como muchos empresarios en distintos países, además en este momento, como fue Macri en su momento, Doria Medina en Bolivia, es mezclar las responsabilidades económicas y responsabilidades de impuestos con la política como persecución como tal, ¿no? Cuando son cosas totalmente distintas. Ellos sí son actores políticos, porque no olvidemos que las personas que acumulan la mayor parte de la riqueza en los países tienen pues influencia en los procesos políticos de cada territorio. Independientemente de si estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, existe influencia de ellos.
Entonces, lo que hace Salinas Pliego es todo lo contrario, es más bien politizar sus deudas como una persecución política, que no tiene nada que ver. Entonces, estaría desvinculándose incluso de toda la población mexicana y mexicanos, extranjeros incluso que vivimos acá, en los que tenemos que pagar impuestos como todas las personas. Entonces, esta es una investigación sumamente legítima que busca politizarse y que además yo creo que tiene que hacerse así en todos los países, ¿no? No significa que las casas, bueno, los casinos o lo que se está buscando investigar por los Pandora Papers siempre sean espacios para lavar dinero, pero existen pues antecedentes en que son espacios donde existe dinero ilícito por cómo se realizan las posibles operaciones ahí, por el gran volumen de transacciones que se hacen, que pueden permitir mezclar dinero en efectivo de personas, pero también no se sabe de qué procedentes porque nadie investiga eso. Y en la actualidad yo veo que los personajes que están buscando ser oposición incluso a estas izquierdas progresistas o gobiernos que buscan la redistribución de la riqueza, tienen un perfil muy similar, que son quienes tienen el poder económico en los países, ¿no? Y que tienen un discurso además de el pobre es pobre porque quiere, échale ganas, y casualmente son quienes tienen las empresas más grandes y más precarizadoras en los países. Solo un dato que podría ayudar incluso a la discusión posterior. En Bolivia hubo esta discusión en 2010, porque había muchos casinos, casas de juego, donde también se presumía que existía lavado de dinero. Se crea una institución en el gobierno de Evo Morales, que es la Autoridad de Fiscalización de Juegos, que es la AJ, que instituye una entidad especializada justamente para regular, autorizar, auditar y sancionar específicamente a juegos de azar, incluyendo casinos, ¿no? Justamente porque significaba una salida de dinero y movimientos irregulares que no podían ser investigados. Entonces se crea esta institución específica para este tipo de espacios. Y lo que buscaba, entre otras cosas, era la recaudación de impuestos y la fiscalización, donde el 30% de los ingresos en brutos de esas empresas iban al Estado. Luego eran promociones empresariales y participación de jugadores. Entonces se propone una legalización controlada de estos espacios que acumulan mucha riqueza y que puedan ser auditadas sin ningún tipo de problema, sin que además signifique que se está violando el derecho a la privacidad financiera o bancaria, como lo llaman, y que también es a lo que apelan. Entonces se me hace interesante que la necesidad de fiscalización que exista justamente para que el dinero sea limpio y que todos puedan pagar sus cuentas, sus impuestos, sin la necesidad de politizar. Casualmente, después de esa normativa, en 2010, los empresarios dijeron que estaban prohibidos los casinos y que el Estado estaba regulando muchísimo más y que además era sumamente autoritario y que perseguía a las personas que querían dar trabajo y que generaban riqueza en el país, cuando sabemos que ese es un discurso que ha sido comprobado que no es cierto, ¿no? Y además con esta ley en específica y lo que está haciendo la Unidad de Investigación Financiera en México es solo cumplir con normativa que es para todas y, o sea, todas las personas que habitan el territorio. Ya, muy bien, gracias. Vale, no sé si quieren agregar algo más sobre ese tema o pasamos a otro tema, Connie. Pues yo solamente decir que, o sea, coincido con lo que dicen Diana y Vale, en términos de cómo este personaje hace exactamente como todos los ultraderechistas, ponerse en el banquillo de la víctima, que es una forma escatológica, un dispositivo escatológico, diría yo, que aplican los derechistas en estos tiempos que corren, ¿no? Milei, Trump, de decir, o sea, una cuestión que es una cuestión legal, jurídica,
todos tenemos que pagar impuestos, en efecto, y Salinas se coloca en el lugar de la víctima, ¿no? O sea, de la persecución, es decir, esta escatología que arma el mito de que van en contra de aquellos seres que han generado un liderazgo importante económico, político, y que entonces las malas artes hacen que de pronto sean elegidos para ser perseguidos y aparecen como mártires. Y todo esto es utilizado en el espacio político actual de las ultraderechas, del ascenso de las ultraderechas. Diana decía algo interesante, decía, a mí no me parece que tenga oportunidad Salinas Pliego de llegar a la presidencia, a la candidatura. Yo coincido con ella, pero sí genera el espacio, sí genera la atmósfera, y eso es lo que me parece muy delicado. Fede, eso añadiría. Muchas gracias, Connie. ¿Algo más que agregar, Diana? No, bueno, claro, sí, yo además diría que crea la atmósfera, pone un lenguaje, como bien dice Connie, ¿no? Va disponiendo como también el ambiente propicio para que se disperse un tipo de discurso que pone en cuestionamiento cualquier forma de intervención de políticas públicas, estatales, gubernamentales, en beneficio de ciertos grupos sociales o de la sociedad mexicana en su conjunto, en este caso, ¿no? Es decir, ahí sí creo que hay un tema que es muy importante. Y además que él no inventa, ¿no? En realidad es un replicador de esa fórmula que les ha funcionado en uno y otro lugar. Creo que en México contiende con el hecho de que la derecha mexicana pues no tiene en este momento una base social, una articulación política que les permita ganar en territorio alguna posibilidad de expandir, ¿no? Una fuerza política, pero sí, sin lugar a dudas, se va generando ese ambiente que dice, bueno, entonces el Estado nos limita, no sé qué, a esos hombres de éxito. Y por otra parte, pues más bien, este discurso del winner, pues es una pantomima, pues en realidad es un capitalista de los peores, es un capitalista muy fracasado, ¿no? Porque pues para ser buen capitalista la idea se supone seguir generando ganancia y generando valor y generando riqueza, ¿no? Y resulta que lo único que ha generado es un montón de deudas, entonces pues es un capitalista bastante loser, creo yo, ¿no? No le gustará si llega a escuchar lo que acabas de decir de él, pero evidentemente sí, son estos capitalistas que heredan y luego destrozan las fortunas que heredan, en fin, muy ligados muchos de ellos, o presuntamente usaremos la palabra para protegernos, al nuevo capitalismo delictivo, ese que ya hace capital y construye riqueza fuera del derecho, fuera de la ley, ¿no? Vale, ¿quieres agregar algo sobre el personaje, sobre el tema? Sí, solo una cosita breve, tal vez para puntualizar lo de Salinas Pliego, ¿no? La diferencia con él como personaje es que es dueño de un gran medio de comunicación. Entonces, eso es sumamente importante en cuanto incluso a la construcción del imaginario que puede buscar. Como dice Diana, sí es una réplica, sin duda, él no es un personaje que es vanguardista, digamos, en este pensamiento, pero él sí tiene un medio importante de comunicación, pues, en México, ¿no? Y que está en la casa de todas y todos, en los celulares y demás. Entonces, sí hay que saber quién está detrás de las pantallas y detrás de las empresas realmente cuando se antagoniza, ¿no? En esto. Sí, vaya, detalle casi menor el que mencionas, ¿no? Muy importante, por supuesto. Tienen mucho dinero y mucha penetración mediática, por supuesto. Bueno, cambiemos, o relacionado con esto de los medios, tenemos este episodio que empezó como algo chusco, una mujer que es fotografiada en una ventana en el Palacio Nacional tomando el sol. ¿Qué tiene de malo tomar el sol? Dirán algunos. Y llega a la mañanera y llega a esta estructura llamada infodemia, que rápidamente desmiente que la foto sea
verdadera. Después la presidenta se manifiesta y comenta que en efecto sí hubo una persona que ya ha sido sancionada, que nadie le prohíbe a nadie, que no hay reglamento interno del Palacio Nacional que impida tomar el sol, pero que no hay que mostrar cierto respeto por el monumento mismo que significa el palacio y que ya ha sido reconvenida y sancionada. Pero lo importante del caso es lo que queda después, es decir, que esta estructura de la infodemia, que sabemos que tiene su espacio en la mañanera y depende del sistema público de radiodifusión, tiene que salir a pedir disculpas porque ha desmentido muy apresuradamente la veracidad de la imagen. La imagen es verídica. Entonces esto nos lleva a una conversación interesante, que es que uno de los organismos o instrumentos que el gobierno ha puesto, usando recursos públicos, por supuesto, para la ciudadanía, para desmentir noticias falsas y desmontar infodemias, da un traspié que golpea en su prestigio. Poco espacio queda, me parece, para infodemia después de esto, de seguir cometiendo este tipo de errores. ¿Cómo ves el episodio, Connie? Ay, pues me parece muy grave que le llegue mal la información en principio a la presidenta, ¿no? O sea, que le den información equivocada y que empiece a reproducirla en la mañanera, en la conferencia mañanera, y luego tenga que desdecirse. Esto me parece muy delicado, me parece que debería de cuidarse mucho más. Esto sucedió también con lo de las pensiones doradas, ¿no? Cuando le dijeron que ciertos actores que habían exhibido en términos de que ganaban más de 1 millón de pesos al mes, y luego resulta que este señor sale a mostrar que no es así. Entonces, a mí me parece que esas cosas tendrían que cuidarse muchísimo más, porque todo lo simbólico, en efecto, en este momento cuenta muchísimo. Y en ese sentido lo conecto con una cuestión que decía Arendt, ¿no? Hannah Arendt, cuando se refería a cómo los totalitarismos de alguna manera se nutren no tanto porque convenzan a la gente de ideologías, sino que justamente triunfan cuando se destruye la capacidad de las personas para pensar. Y en efecto, todo este proceso de mediatización, de inteligencia artificial, de fake news, de que no quede claro el límite entre lo que es la verdad y la mentira, pues esto va generando todo un proceso que va como lastimando simbólicamente pues la interpretación de las personas. Y entonces, claro, ¿cuál es el objetivo de la confusión? El objetivo de la confusión de las fake news es el agotamiento, es generar el agotamiento en las personas y de esa manera saturando de información, saturando de contradicciones, pues simplemente lo que se intenta buscar es que dejemos de pensar. Y a mí me preocupa muchísimo que no haya ese cuidado en el equipo de la presidenta, porque pues habría que cuidar no son detalles mínimos, no es una cuestión menor dar información equivocada. Y además, sobre todo, resulta como muy paradójico que utiliza un espacio para desmentir y sucede este error. Entonces, a mí me parece que pues es algo muy delicado y que hay que cuidar muchísimo, porque esa es justamente la ventana de oportunidad para que se nos cuelen todos aquellos pensamientos que tienen que ver con llevar agua a su molino en términos de la crítica que se hace a los gobiernos progresistas, porque finalmente los gobiernos progresistas o los progresismos en general tienen una dificultad grave cuando se trata de instrumentar la batalla cultural. Entonces, desaprovechar los pequeños espacios que tenemos me parece que pues es muy delicado y que habría que tomarlos en consideración y ser más cuidadosos. Gracias, Connie. Diana, ¿qué decir al respecto de este tema? Fíjate que a mí me gustaría agarrarlo como desde otro lugar, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema sobre el criterio de verosimilitud, que es un concepto bien interesante, ¿no? Muchas veces el tema no es lo que es verdadero o no, sino lo que resulta verosímil a quien ve una imagen, escucha un mensaje, lee una nota, no sé.
da una interpretación sobre algo. Y la verosimilitud tiene que ver más con lo que es creíble, no con lo que necesariamente sucedió. Y aquí la respuesta me pareció súper interesante, porque bueno, sí, a mí me parece que Infodemia cometió un error, que es un error importante, pero la verdad es que a mí me parece que se ha hecho un escándalo tremendo de una cosa que a mi modo de ver realmente no es central ni para el debate público ni para lo que nos interesaría, ¿no? Pero voy al tema de la verosimilitud, porque la verdad es que yo, como gente con la que he conversado sobre el asunto, pues resulta que cuando yo vi la imagen y cuando Infodemia dice está hecha con IA, yo dije, por supuesto, claro que está hecha con IA, porque la verosimilitud tiene que ver también con el grado de confianza que uno pone en quien emite el mensaje. Y claro, al ver que buena parte de los que estaban haciendo uso político, los que estaban desgarrándose las vestiduras porque había una mujer tomando el sol en Palacio Nacional, eran Van Pipe o estos influencers espantosos, ¿no? O Lili Telles, ¿no? ¿Cómo se atreven así a vulnerar Palacio Nacional en ese nacionalismo que nadie les cree? Em, y de pronto, pues si ellos decían que eso era real, por un criterio básico de verosimilitud en el sentido común, era, si ellos dicen que eso es verdad, seguro es inteligencia artificial, ¿no? Y eso creo que nos salva un poco de esta idea de que todo lo que está en las redes inmediatamente genera un impacto. Yo a veces creo que damos un peso que tiene, por supuesto, las redes sociodigitales tienen un peso muy importante, pero a veces también creo que vale la pena preguntarse fuera de las redes si la gente está discutiendo esto y qué tanto lo está discutiendo y cuánto tiempo dura en la discusión, ¿no? Y creo que la gente, dada la confianza política que está fuera de las redes, la confianza política que tiene en el gobierno actual, pues cuando ve que hay un ataque de este tipo, como fue quizá un poco mi reacción, por un criterio básico de verosimilitud, de en quién depositas confianza y en quién no depositas confianza, pues entonces dice, están atacando a la presidenta, no creo en eso. Eso, por supuesto, se puede degradar, se puede horadar, se puede disminuir cuando aquellas instituciones o aquellos espacios como es el propio Infodemia, en lugar de verificar y convertirse y mantenerse en una fuente confiable de información, cometen un error de este calibre, ¿no? Y eso se puede ir degradando. Pero la realidad es que la disposición social es a confiar. Por eso es que incluso cuando se hacen críticas desde la propia izquierda a muchos asuntos mucho más relevantes, a lo que está haciendo la 4T, muchísima gente salta e inmediatamente se indigna y dice, no es cierto, el presidente no solo es el mejor, Andrés Manuel ha sido el mejor presidente de la historia de México, sino del mundo mundial, y Claudia es la mejor lideresa del mundo mundial, porque su reacción tiene que ver con ese criterio de verosimilitud de aquellos en los que se deposita confianza. Entonces creo que es un asunto que se debe cuidar. A mí personalmente, francamente, me parece que el que se sancione a una mujer por estar exhibiéndose en un ventanal de Palacio Nacional me parece más que suficiente. No creo que haya que darle mayor seguimiento. Y en todo caso, por supuesto, sí creo que seguramente esto implicó un correctivo interno, ¿no? A que este tipo de información debe pues tener seguramente un protocolo mínimo de revisión de la información que se está propagando o no. Y a nosotros, pues, en todo caso, cuando se trate de asuntos que sí son de mucho mayor interés público, pues también nos demuestran que también de nuestro lado, no solo del lado de las redes sociodigitales ni de quienes disponen la información, sino que también desde el lado de la sociedad debemos tener también una mirada mucho más juiciosa de lo que nos arrojan o nos regalan de pronto las redes en su aceleradísima, ¿no?, configuración de información y de creación también de acontecimientos, porque los medios también crean acontecimientos y crean una mirada para abordarlos, ¿no? Gracias, Diana. Nos preguntan acá de la audiencia, la rescato la pregunta porque me parece muy pertinente. Disculpen la pregunta, ¿cuántas veces entonces no se habrá equivocado Infodemia sin todavía admitirlo? Nos dice Daniel Palomino, y en ese sentido, lo que tú decías de la confianza inmediata en las fuentes, en este México polarizado, que si viene de determinada fuente, digamos el gobierno, va a haber todo un sector de gente que va a decir, le creo, no entro en la discusión, y viceversa.
los mecanismos de las estructuras que viven de la confianza pueden verse erosionadas con este tipo de episodios. ¿Qué piensas tú, Valeria, al respecto? Bueno, a veces en política se dice que es mejor seguir con la posición que se tiene, ¿no? Incluso aunque alguien se haya equivocado, para justamente no tener que retroceder y no tener que mostrar una equivocación. En este caso, a mí se me hizo bastante inteligente que desde gobierno hayan salido en conferencia de prensa a decir, bueno, reconocemos el error, nos equivocamos con la información, los hechos fueron así y bueno, se termina la discusión, ¿no? Porque también demuestra qué tanto puedes atacar mediáticamente para cambiar las líneas discursivas en el país. Es decir, esta fotografía circuló, yo no vi un solo medio en el que no haya salido. Y todos se preguntaban quién es, especulación de que era la madre de la presidenta, que la prima, que la amiga, qué estaba haciendo ahí, si era inteligencia artificial, si no. Pero durante un par de días, los medios convencionales y influencers, páginas en TikTok, Instagram, estaban hablando del tema. Entonces la discusión política se traslada a algo, me parece sumamente insignificante, perdón, y no se está hablando sobre la transición energética que se está haciendo, sobre las comisiones, sobre lo de Salinas Pliego, sobre la reforma electoral, sobre temas que probablemente sí son los que cambian la vida de la gente, ¿no? Entonces, estos golpes mediáticos solo buscan poner a la presidenta en palestra y decir, a ver, responda, presidenta, no importa todo esto que está detrás o el proyecto de su gobierno, sino quién era la persona que estaba en la ventana y por qué estuvo ahí y cómo se pueden, lo que decía Lili Telles, ¿no? O sea, cómo pueden estar en una institución estatal, como denigrando lo que significa el Estado venezolano, mexicano, la institucionalidad mexicana. Entonces, trasladar la discusión ahí también es algo a lo que creo que hay que prestar atención. Y como les digo, se me hizo sumamente inteligente que salgan a desmentirlo. A veces es verdad, lo mejor es decir, bueno, nos equivocamos, se acaba la discusión y todo, pasemos al siguiente punto. Muy bien, Valeria, muchísimas gracias. Pasemos entonces al siguiente punto, un punto muy, muy relevante, si es que están de acuerdo, que es las exigencias de México por los connacionales muertos del ICE. Tengo un retorno ahí, Sebas, medio extraño. Ah, ya se acabó, gracias. Repasemos rápidamente la información. El caso más reciente reportado por el ICE ha sido la muerte del mexicano José Guadalupe Ramos, hallado inconsciente el 25 de marzo en el centro de detención de Adelanto, California. Han reportado diversas fuentes que con este caso se suman al menos 14 muertes en custodia del ICE en 2026. De esas, se acumulan ya 4 desde que Trump volvió al poder. El ICE, esta policía que muchos ya interpretan o categorizan como policía privada del personal de Trump, que sirve a otros efectos además de andar cazando migrantes, efectos de represión interna. ¿Qué decir de esto? ¿Qué decir de la respuesta del gobierno mexicano? Una presidenta que se mostró notoriamente molesta en la mañanera de antier, si no me equivoco, diciendo que no se va a elevar únicamente esta vez una nota diplomática, sino que se va a recurrir a otro tipo de acciones. Ahí se especula con llevar esto a la CIDH, por supuesto, organismo al que los Estados Unidos, que no tiene competencia sobre el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué decir de todo este embrollo y esta agresión a México que implica los muertos bajo custodia del ICE, Connie? Bueno, pues yo antes que nada, pues sí celebro profundamente que la presidenta por primera vez diga que va a utilizar una estrategia diferente al envío de comunicados diplomáticos simplemente a Estados Unidos.
Es decir, a mí me parece que ya era momento de, independientemente de que Estados Unidos de todas maneras haga lo que le viene en gana, pero me parece que es muy importante la denuncia de estas violaciones a los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos y abrirlo a la palestra internacional, que deje de ser una cuestión doméstica, ¿no?, entre México y Estados Unidos. A mí, entonces, yo celebro profundamente esa parte, ¿no? En términos de que se plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la muerte no solo de este último caso lamentable, sino de ya han sucedido 14 muertes, pero además también hay que decir que esas son las que están reportadas en los centros de detención, porque han habido seguramente muchísimas más que ni siquiera salen a la luz pública en manos del ICE y de todas estas organismos que están vinculados al ICE. Y por otra parte, me parece muy importante visibilizar con mayor fuerza que el fenómeno de la migración indocumentada en Estados Unidos no solo es un tema de debate político, sino que también es un motor económico que beneficia a diversos sectores empresariales gubernamentales. Es decir, este tema de la migración y de la captura y demás es un negocio donde digamos, privan fundamentalmente, yo pensaría, dos vertientes, ¿no? Por un lado, el beneficio derivado del control y de la detención, es decir, el costo de detener, de mantener y de expulsar a un migrante irregular en Estados Unidos, que es, si no les molesta, de un costo aproximado de $17,000. Sin embargo, este es un gasto diario que se va gestando por día en los centros de detención y en los procedimientos que utilizan. Es decir, hay una inversión de miles de millones de dólares en centros de detención privados bajo contratos con el ICE, ¿no? Entonces, es un negocio redondo el tema de las detenciones de migrantes. Y por supuesto, son privados los que se benefician de esta inhumana actividad en la que está directamente involucrado el equipo de Donald Trump. Y por otro lado, el beneficio derivado de la explotación laboral, ¿no? O sea, más allá de que los migrantes no tienen ningún acceso a ninguna forma de derecho laboral, pues recordar, por ejemplo, este caso que acaba de ser muy sonado y que es terriblemente abominable, ¿no? La mujer que contrató a 6 migrantes guatemaltecos y que cuando ya terminaron el trabajo los denuncia a ICE para que vengan y los detengan. Hoy en la mañana leía alguna nota por ahí que no sé si sea cierta, que parece ser que la denunciaron y la detuvieron más bien a ella, pero no podría asegurarlo. Entonces, pero me parece que es todo un tema que tiene que abrirse más allá de la individualidad del problema de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, abrirse al espectro internacional en términos de dar una batalla en otros terrenos y de poner en el centro que en efecto es un negocio redondo para ciertas empresas estadounidenses privadas, para el mismo gobierno estadounidense, para los que contratan esta fuerza de trabajo por un precio miserable, ¿no? Entonces, abrir esta discusión más allá del simple hecho de una carta diplomática para reclamar al gobierno de Estados Unidos las violaciones a los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes. Muchas gracias, Connie. Si leemos la información de que México aparentemente llevaría el tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta y otras medidas que podrían endurecer la protesta y representar la indignación de la sociedad y el gobierno de México, Diana. Así es, yo creo que es un paso muy importante, como bien apunta Connie, y digno de celebrarse. Sin embargo, también creo que como tú decías hace un momento, ¿no? El lugar que actualmente ocupa ICE, que me parece que es más grave que el hecho de que pueda ser pensada como una policía privada de Trump, porque
El tema es que utilice al Estado norteamericano. Eso es lo tremendo, lo gravoso. Eso es lo que le da tal fuerza política, más allá del negocio privado, porque los negocios privados pueden, en un marco de una cierta legalidad, pues aspiraríamos a que puedan ser frenados. El problema es cuando se utiliza el Estado en beneficio y se le vuelve un instrumento de ese interés particular, ¿no? Y digo esto porque el tema del espacio que ocupa hoy ICE y la violación de los derechos humanos de las y los migrantes es parte de un concierto, ¿no? De una escenografía bastante más amplia. Esa escenografía en la que en realidad hay una enorme impunidad que se demuestra, como todas aquí sabemos, pues con el genocidio en Gaza, con ahora, ¿no? El ataque bélico a Irán, y que todo es en realidad, ¿no? Son elementos diferenciados de una misma forma de concebir el modo en el que los intereses económicos de los grandes capitales de los Estados Unidos deben librar la batalla que están viendo como imprescindible para salir de la enorme crisis en la que se encuentran. Y entre ellas, la gestión de la migración efectivamente es fundamental. Una gestión que se está haciendo ahora de manera tremendamente autoritaria. Bien sabemos que eso no lo inaugura Donald Trump, ¿no? Mucho se ha hablado de cómo en realidad el número de migrantes que fueron expulsados de los Estados Unidos durante el gobierno de Obama fue gigantesco. Y también con enormes violaciones a los derechos humanos. Es decir, aquí es muy importante ver la continuidad que hay de esto, pero cómo también hay un uso político del ICE para justo, ¿no? Procurar esa imagen de un Estado poderoso, de un Estado que lo puede todo, de una policía, ¿no? Que hace lo que nadie se había atrevido a hacer. Que tiene costos humanos altísimos. A mí me parece tremenda, ¿no? La historia de José Guadalupe Ramos, que falleció este 25 de marzo por una desatención efectiva de alguien que necesitaba atención médica y que lo dejan morir ahí. Que es tal la degradación y la deshumanización que hay de los migrantes que se puede hacer esto. Y no fue el único, estaba viendo que son 4 personas, 4 mexicanos más los que han fallecido precisamente por complicaciones de carácter médico. Y eso me recuerda un poco eso que dice la filósofa Judith Butler, ¿no? Que es tremendo, es decir, que en las sociedades actuales, y particularmente los migrantes en Estados Unidos y en el mundo, porque los europeos no tratan mucho mejor tampoco a los migrantes que vienen del África, ni tampoco a los migrantes que vienen del Asia, ¿no? Pero cómo los migrantes muestran una de las más grandes contradicciones de nuestras sociedades, porque pareciera que se trataran, como dice esta filósofa, de vidas que no son dignas de tener un duelo, que no son dignas de ser lloradas, ¿no? Que hay vidas que valen la pena, que tengan enormes, ¿no? Reconocimientos, o que se hable mucho del momento en el que alguien por alguna razón pierde la vida y entonces ciertas lógicas estatales las ponen en el centro. Pero cómo en la construcción del orden de lo social en el presente, pues pareciera que hay muertes que pueden ser pasadas por alto, porque son vidas, dice esta filósofa, que no son dignas de ser vividas, ¿no? ¿Quién quisiera estar en los zapatos de un migrante agarrado en este momento por el ICE para ser llevado a estos centros de detención? Y es una gestión que está sucediendo en el mundo. Por eso creo que además del negocio sí privado que está dándose en estas cosas, también hay que mirarlo un poco con una lente más amplia y darnos cuenta de que uno de los grandes asuntos a discutir a nivel de una lógica de defensa de derechos humanos, de una perspectiva, de una búsqueda de sociedades más justas, tendría que ser el asunto del derecho a migrar. Los seres humanos somos animales de migraciones. La gran historia de la humanidad ha sido la de que hemos sido animales de migraciones. Y resulta que la construcción de los estados nacionales capitalistas gestiona esto con la enorme violencia que vemos y que se recrudece en tiempos de autoritarismo como lo que vemos con Donald Trump. Por eso creo que es un paso importante, pero también es importante que en la sociedad discutamos el problema de la migración desde una perspectiva que ponga en el centro, ¿no? El
del derecho a migrar, porque también en México hemos visto en los últimos años la emergencia aún marginal, afortunadamente, pero la emergencia de una cierta xenofobia a la migración que también está sucediendo en nuestro país, ¿no? Así es, muy bien, muchas gracias. Diana, Valeria, por favor, sobre este tema. Tu micro, Vale. Ahí están. Bueno, actualmente aproximadamente son 304 millones de migrantes en el mundo, alrededor del mundo, lo que significaría más o menos el cuarto país, significaría el cuarto país más grande si toda esta población se juntara, ¿no? Casi más del doble de hace 30 años. Entonces, el tema de la migración sí es algo de lo que se tiene que hablar y también se tiene que hablar en cuanto a las causas y, claro, las consecuencias, que son las que vivimos día a día. Como decía Diana, esto viene como, yo creo que en una construcción mucho más amplia, ¿no? No es un caso específico de lo que pasa en México, Estados Unidos o incluso con la misma España o Italia, que tienen medidas terribles en cuanto a los migrantes, sino parte de una narrativa que tiene la extrema derecha en este momento de poner al migrante como un chivo expiatorio. Hace un par de semanas se veía en la reunión de la CEPAC, la reunión más grande de los líderes de derecha, diciendo que el problema inicial y la amenaza existencial del occidente era la migración y los migrantes, quienes querían apropiarse de los territorios por solo poseer un documento y no la tradición, cultura y todo lo demás que conlleva la construcción de una nación. Entonces eso se me hace primero un punto importante. Y que el tema de la migración ahorita en países como Estados Unidos se esté tomando como una política no de seguridad, sino como una política de terror, que eso es lo peor de todo. Las condiciones en las que se tratan a los migrantes son básicamente advertencias para que no entren a su territorio, cuando son estados que han sido constituidos justamente por culturas de diferentes y naciones de diferentes partes del mundo. Lo que hace México en este contexto a mí se me hace una prueba de dignidad absoluta, porque es uno de los pocos países en nuestra región que está reclamando sobre los mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos y que tienen estas condiciones. No sé si se acuerdan del caso del niño que fue arrestado por ICE, ecuatoriano, un niño de 4 años, que fue usado para arrestar a los padres. Entonces, ¿de qué deshumanización no estamos hablando en realidad cuando tienes una escena como esa y donde ves gente que escapa en las calles advertidas porque es como si estuvieran cazándolos, pues? Es una deshumanización brutal. Y lo que han hecho estados capitalistas en este momento es justamente ya no tratar a los migrantes como sujetos políticos, trabajadores, personas que crean familias, sino como una amenaza. Y a mí se me hace eso lo más preocupante dentro de todo, y la posición de México es sumamente digna. Políticamente está llevando el problema a la discusión real, que es cómo se trata a los migrantes, cuáles son las condiciones reales y por qué esta fuerza de trabajo, porque en realidad es eso, la migración, fuerza de trabajo que cruza fronteras, está siendo tratada de esa manera. Esperemos que no se lleguen a lo que pasa en Italia, por ejemplo, con Meloni, que construyó estas cárceles ficticias en Albania como una forma de restitución y la reinmigración, como lo llaman ellos, que son zonas de riesgo, que son condiciones sumamente inhumanas, los costos de vida van a ser muy altos y, bueno, México parece que le está dando la vuelta, está llevando el discurso a otro lado, está tratando de promover otro tipo de política migratoria, otro tipo de política migrante y diplomática también en base a este tema. Muchas gracias, Valeria. Entramos en el epílogo de esta mesa, pero con la sección del postrecito nos han quedado un par de temas para conversar. Creo que fuimos a fondo con varios de los que teníamos y eso le quitó la oportunidad a algunos, pero si los quieren mencionar como parte del postrecito brevemente, tenemos unos 3 minutos por persona, por favor. El postrecito te lo explico, ¿vale? Por si no conoces el ritual. Sí lo conoces, perfecto. Entonces, no lo conoces. Explícamelo, por favor. Es comentar algún tema extra que tú quieras traer o promover alguna actividad o
alguna obra artística, película o asunto que te interese promover por razones particulares. Así que es como un espacio personal para que cada cual comunique un tema que le interesa. Adelante, Connie, por favor. Bueno, yo quisiera aprovechar para hablar de las manifestaciones ocurridas el sábado pasado por aquello de las manifestaciones de los No Kings. Me parece que es un tema que fue que apareció de manera poco relevante en los medios estadounidenses. Obviamente no le dieron el lugar que se merecía y que está vinculado con esto que estamos señalando, porque finalmente son manifestaciones en contra de las políticas antimigratorias de Donald Trump, son en contra del maltrato que ha hecho ICE a los inmigrantes, son en contra de la guerra contra Irán, en contra de el genocidio en Gaza, en fin, justamente es en contra de todo esto. Y me parece interesante en este sentido retomar algo que señalaba hace un momento Vale, cuando señalaba de cómo los inmigrantes son utilizados hoy como chivos expiatorios. En efecto, habría que decir también, habría que añadir a esto, a este contexto, que normalmente las ultraderechas o históricamente las ultraderechas y las derechas, así como el fascismo y hoy el neofascismo, regresan en momentos en que la tasa de ganancia disminuye. Es decir, el momento en que los grandes capitalistas empiezan a ver que sus ganancias se reducen un poquito, que no son lo suficientemente grandes como lo que ellos requieren, y entonces, claro, en ese momento resurgen estas ultraderechas, y estas ultraderechas vienen cargadas justamente de esta teoría del gran reemplazo. ¿Y qué es la teoría del gran reemplazo? Es sentirse amenazados por estos grupos, por extranjeros, por inmigrantes que vienen a desplazar a los seres originarios de un lugar y que les vienen a quitar sus oportunidades y les vienen a robar la paz y la tranquilidad. Y entonces, en medio de esta teoría de la conspiración, pues empiezan a surgir un conjunto de violencias y de autoritarismos que parecieran legítimos por parte de los ciudadanos originarios, como si pudiéramos hablar de habitantes originarios, cuando en efecto, como bien señala Diana, todos somos migrantes, todos venimos de algún lugar, y en ese sentido configuramos un espectro de movilidad del mundo, de las personas, de hibridación de culturas, de conjunto de lenguajes comunes, en fin. Entonces, en este marco, me parece muy importante las manifestaciones que se desarrollaron el sábado pasado en los 50 estados de la Unión Americana, en donde se generaron un conjunto de actividades y de acciones dirigidas a encarar todo lo que está sucediendo en términos de la barbarie y de la violencia instrumentada por la administración de Donald Trump. Entonces, en este sentido, me parece que hay que seguir hablando y hay que seguir impulsando, digamos, estas manifestaciones y hablar de la magnitud de estas manifestaciones, porque además tienen que ver con algo importante. Hay un cambio en esta tercera jornada. Han sucedido 3 jornadas de las manifestaciones de los No Kings en Estados Unidos, pero esta tercera tiene una particularidad que me parece importante destacar, y es que no solamente participaron personas de las grandes ciudades, como había sucedido en otras ocasiones, sino que en esta ocasión el 40% de la participación de los ciudadanos que se manifestaron corresponden a comunidades pequeñas que están relacionadas con quienes votaron en 2024 por los republicanos. Y ahí hay otro detalle que me parece importante señalar. Siempre se piensa que todos los que votaron por los republicanos son MAGA, y no, hay que hacer también una distinción importante, porque en efecto
no necesariamente son lo mismo, porque si no de pronto pareciera que todo es un pensamiento supremacista, racista, etcétera, y aunque sí, la fuerza es muy grande y la manipulación mediática es muy grande, pero hay que decir que, por ejemplo, en zonas suburbanas de Pensilvania, de Georgia y de Arizona, pues, digamos, en estas manifestaciones tuvieron una participación muy amplia. Y es importante señalar que cuando hay elecciones reñidas, estos estados son justamente los que vienen a cambiar el equilibrio. Entonces, no es una cuestión menor lo que sucedió en términos de las protestas, y además señalar que estas protestas no son un caso aislado de descontento social, sino que justamente las personas que se manifestaron son aquellas que salen a tocar puertas y que registran votantes y que ahora mismo están en las calles y están furiosas. Entonces, desde ahí, en efecto, es desde donde podemos imaginar que puede haber un cambio en términos de lo que está sucediendo hoy con la administración de Donald Trump, y que puede dar un giro hacia otro lugar. No es que el problema sea solo Donald Trump, sino lo que él representa. Pero estas manifestaciones, digamos, impulsan, digamos, una forma distinta de pensar la resistencia y de ubicarnos y situarnos desde un lugar diferente. Muchísimas gracias, Connie. Diana, por favor, tu postrecito. Bueno, pues sí, dos cosas. Una, les invito a leer un texto que apareció en la revista Común, que es de Margarita Vázquez Montaño, que tituló Violencia de género y movimientos sociales, apuntes para una memoria crítica desde el feminismo, y que es una reflexión en torno a las denuncias en contra de César Chávez. Es un asunto que escuchaba que fue ayer, creo que lo conversaron también por acá, ¿no? Es un tema muy importante. A las izquierdas nos hace falta, y bueno, las izquierdas, a los movimientos sociales que pugnamos por la vida digna de las clases subalternas, nos hace falta una reflexión que es ya impostergable sobre la violencia machista, ¿no? Sobre la violencia incluso que decanta, ¿no?, en violencia sexual, pero sobre la violencia entre las izquierdas y entre aquellos y aquellas que defendemos una perspectiva, pues eso, de justicia social. Y creo que este caso, pues además de lo tremendo que ha sido en torno a las denuncias, nos pone en la mira esa necesaria discusión que a las mujeres muchas veces, sobre la cual a las mujeres muchas veces nos dice que sí es importante, pero que ya después llegará. Y no, el después no debe llegar, tiene que ser ahora. Esa es una, ¿no? Y luego, la siguiente es que el día de hoy invitarles a la plática que tendremos el día de hoy a las 19 horas en torno a la pregunta general, ¿qué es el fascismo y cómo combatirlo?, organizado por la Liga Cultural Antifascista, de la cual aquí Fede es parte activa y central. Y es una primera charla en la que hablaremos Alina Duarte, Diego López y una servidora sobre qué es el fascismo, cómo combatirlo. Es una pregunta bastante más retadora, la verdad no sé si lleguemos tan lejos, pero esa creo que es una respuesta colectiva que tendremos que intentar construir entre todas y todos. Pero bueno, haremos un esfuerzo por tratar de caracterizarlo. Yo, que además soy promotora de la idea de que me parece que utilizar el concepto fascismo para nombrar a las derechas actuales es un acto político importante, pero al mismo tiempo creo que hay que reconocer que es una forma de expresión de la reacción que no necesariamente es igual al fascismo histórico, ese del nacionalsocialismo, del fascismo de Mussolini o del falangismo español. Y creo que entender ese rasgo diferencial es fundamental. Entonces, algunas de esas preguntas trataremos de colocar, y siempre pensando en que es bien importante que construyamos, ¿no?, horizontes de interpretación colectiva que además apunten a acciones, porque si bien lo que se llama el enfrentamiento de las narrativas, y esto es fundamental, nunca es suficiente. Es necesaria la construcción de procesos de acción que nos constituyan como agentes de cambio para el futuro. Entonces, bueno, pues invitarles, se va a transmitir vía Zoom y se pueden registrar
ahí sigan las redes de la Liga Cultural Antifascista y ahí van a encontrar donde se pueden registrar. Muchas gracias, Diana. Valeria, por favor, tu postrecito. Bueno, dos cositas igual, ya que Diana tomó la palabra. La primera, esta marcha de No Kings tiene un mensaje importante que no le estamos prestando atención, es el no a las armas nucleares. Y esto se da en un contexto en que un alto diplomático de Naciones Unidas, Mohammad Safad, denuncia en sus redes sociales y lanza una carta diciendo que la ONU ha sido cómplice de toda esta estigmatización con Irán para la justificación de la guerra y la invasión de Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no? Y que ha estado vinculada con medios de comunicación, algoritmos, redes sociales, y entonces ya podemos imaginar quiénes son los dueños de las redes sociales y cómo eso influencia mucho en nuestra representación de la realidad, también cómo percibimos las cosas y la influencia que tienen estos grandes poderes. Y además hace énfasis en que hay un club de diplomáticos que están serviles a un lobby muy poderoso y que hablemos de no ir a una guerra nuclear. Tenemos antecedentes, Hiroshima y Nagasaki son algo que nos ha dejado en la historia muy claro de que la destrucción masiva de países y de naciones no debe ser justa. También ese era el porqué de la creación de Naciones Unidas, que ahorita está muy, muy tergiversada. Entonces hay que prestarle especial atención a eso, y que en marchas como No Kings se está hablando, pues se está planteando ya esta problemática. Y otro postrecito que también está relacionado con la influencia de los medios de comunicación, pero sobre todo la producción audiovisual y de cine. Estaba recordando que hace muchos años leí un ensayo de cómo leer al Pato Donald de Dorfman, que es un argentino chileno que habla sobre la dictadura y hace como una crítica como Disney influencia los estereotipos del occidente en América Latina. Y tiene una película que se llama La muerte de la doncella, que habla sobre un torturador de la dictadura, pero es gringa la película. Y se me hizo muy curioso, les recomiendo verla, ahí va el dato, y leer este ensayo, en cómo tienen la capacidad ellos de despolitizar algo tan importante y banalizarlo simplemente a hechos aislados de un contexto histórico-político. Entonces no solo son las redes sociales, sino también es todo el entretenimiento que vamos consumiendo que nos va dibujando la realidad en la que convivimos. Pues. Muchísimas gracias, Valeria Duarte, Connie Delgado, Diana Fuentes, por esta mesa de la que estoy seguro la audiencia, igual que yo, hemos aprendido mucho y han planteado ángulos de los temas tratados que nos ayudan a reflexionar a fondo sobre el mundo que nos rodea. No hubiéramos querido quizás que fuera así el siglo XXI, pero es el siglo donde nos ha tocado vivir. Feliz fin de semana, y para los que tienen algún involucramiento emocional, religioso, con el jueves, el viernes santo y el sábado y el domingo, un caluroso abrazo también, y ya la semana que entra se reconstituirán de alguna manera las mesas a cargo ya de Julio Astillero. A las tres, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. También para los que no tenemos alguna cosa religiosa que sea un gran fin de semana, vale la pena usar estas fiestas para descansar. Exacto, yo ahí quise ser muy cauteloso, pero apruebo la moción. Nuestras instituciones paran. Exacto, el tiempo libre es realmente revolucionario. Exacto, la defensa del tiempo libre y del disfrute siempre será revolucionario. Así es. Muchas gracias a las tres. Un gusto haberte tenido aquí, Vale. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Un gusto compartir. Chao.